palabra de hoy, hermanos, es el tema número 4 de la serie que estamos hablando, de la serie titulada Sola. ¿Qué significa sola? Significa solamente o únicamente, y es lo que dio origen a los postulados que hemos estado hablando acerca de la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en el año 1517, hace más de 500 años. Martín Lutero se encontró con que el sistema religioso en el que se estaba moviendo la iglesia estaba poniéndole muchas trabas a la gente para que pudiera encontrar la salvación y para que pudieran ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Así es que empezaron este movimiento de reforma que dio origen a muchas iglesias evangélicas, entre ellas nosotros que estamos aquí en este día. Estos 5 postulados se conocen como las 5 solas de Martín Lutero, porque él decía que únicamente en estos principios, en estos postulados, podía la iglesia descansar. Sola Escritura, que quiere decir solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad escrita para el hombre. No tiene que haber más escritos, o los escritos que haya tienen que ser basados en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no esté basada en la palabra de Dios, dijeron, eso no tiene ningún tipo de validez. Después hablaron acerca de sola fide, solamente por fe. La justificación para el hombre viene solamente por la fe en Cristo Jesús, solamente por la fe. El tercero fue sola gratia, que quiere decir que la gracia, el favor inmerecido de Dios es suficiente para que nosotros seamos salvos, nada más, no necesitamos nada más. Y hoy vamos a hablar entonces de otro de estos postulados que puso Martín Lutero, y la otra semana ya nada más por internet vamos a terminar esta serie. Este problema o este postulado que hace Martín Lutero fue declarar que solamente Cristo Jesús, solamente Cristo, solus Christus, dijo él, solamente Cristo es suficiente para poder hacer todo el proceso de la salvación. Todos los reformadores, Martín Lutero, Juan Knox, Pedro Baldo, Jan Hus, John Wycliffe y Calvino y todos ellos, hace más de 500 años, vieron en la palabra de Dios, escudriñaron en la palabra de Dios, que la identidad de Jesús como Hijo de Dios y como única fuente de salvación había sido puesta en duda por el sistema religioso de entonces, la Iglesia Romana. Y se hablaba entonces en ese tiempo, 503 años, que pues sí, Jesús vino a salvarnos y Jesús nos vino a redimir y murió en la cruz y todo eso, pero que no era suficiente la persona de Cristo solamente. Así es que, como parte de la iglesia, entonces, la jerarquía de la iglesia tenía que tener la misma autoridad y validez para que el sacrificio de Cristo pudiera ser válido. No podías ir directamente a ese sacrificio de Cristo, sino que tenías que entrar por medio de la jerarquía de la iglesia. ¿Se entiende esto, hermanos? Tenía que haber primero un sacerdote ante el que te tenías que confesar, y ese sacerdote decidía si te perdonaba los pecados o no te los perdonaba. No era Cristo solamente, era un sistema religioso. El sacerdote estaba subyugado al obispo, el obispo al arzobispo, el arzobispo al cardenal y los cardenales al papa directamente en Roma. Así es que tenías que pasar todo ese escalafón para poder llegar a Cristo. Y eso fue lo que descubrieron los reformadores. Dijeron, la Biblia nos presenta a un Cristo que es suficiente para la salvación. No necesitamos más. No necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay uno y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que ellos empiezan a hablar y empiezan a abordar este tema. Por supuesto se les vinieron encima, ¿verdad? Porque el sistema religioso enseñaba, y todavía enseña un poquito, todavía queda algo de eso dentro de la iglesia tradicional romana, ¿verdad? Que tiene que ser a través de otros mediadores.
Y entonces tienes toda una pléyade de santos y de vírgenes y de apariciones y de admoniciones a través de los cuales te puedes apoyar para llegar a Cristo. Pero el concepto que ellos hablaron fue solus Christus. Solamente Cristo es suficiente para darnos salvación y vida eterna. No necesitamos a nadie más. Vayan conmigo a Hechos 4:11. Pedro está hablando después de que vino el milagro de la curación del cojo de la puerta del templo, y cuando le están pidiendo razón a Pedro, Pedro empieza a predicar ardientemente, y en el versículo 11 de Hechos 4 dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro nombre bajo el cielo. No hay ningún santo, ni San Pascual, ni San Quilmas, ni San Grón, ni nadie. Nadie puede darnos la salvación. Solamente hay un nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos: Cristo Jesús, nada más. Amén. Nada más. Esta fue la declaración que ellos empezaron a proclamar, que empezaron a estudiar. Así es que para los reformadores, hermanos, era necesario establecer la sola autoridad y la suficiencia de la persona de Cristo para que se pueda producir la salvación del hombre. Esta salvación, hermanos, tiene dos caminos o dos vías para que haya salvación. Primero, tiene que existir el sola fide, solamente la fe. La fe impulsada por el Espíritu Santo es lo que te mueve a ti, lo que me movió a mí a entregar nuestra vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Pero la fe necesitaba la parte de la acción, solus Christus, para que Cristo tomara nuestro lugar y fuera a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Así es que la fe tenía que estar acompañada de esta declaración: solamente la fe se puede activar y solamente la fe me puede llevar al Señor a través del sacrificio único y suficiente de Cristo Jesús. No necesito a nadie más. No necesito ninguna jerarquía, no necesito ningún pastor o predicador o líder o maestro o sacerdote, obispo, papa, cardenal. No necesito a nadie más. Mi salvación depende de Cristo solamente. Solo Cristo es el único que interfiere entre el pecado del hombre y la santidad de Dios. No es el hombre, no es la iglesia como institución. La iglesia, nosotros somos una consecuencia de esa salvación. Pero nosotros no estamos aquí para salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros le podemos hablar del amor de Dios. Nosotros les podemos indicar el camino a la salvación, pero la iglesia no es la que salva. El que salva es solo Cristo. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Ok. Así es que la salvación no iba a estar después de la cruz de Cristo, no iba a estar otra vez sujeta bajo ninguna circunstancia a estar bajo la mano de los hombres. Otra vez como lo estuvo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote decía quién se salvaba y quién se moría, quién se justificaba y quién se condenaba. Ya después de Cristo no iba a poner el Señor otra vez esa salvación tan preciosa en manos de hombres pecadores igual que la vez pasada. Así es que, ¿qué significa, hermanos, un solo Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Y qué significa en el Nuevo Testamento? Esto es muy importante que lo entendamos hoy. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a saber que Cristo es suficiente Salvador para nosotros, tengo que entender cuáles son los ministerios que Cristo vino a desarrollar estando como hombre en el Nuevo Testamento, pero cuál es su sombra. ¿Qué es lo que se habló de la salvación de Cristo desde el Antiguo Testamento? Así es que vamos a ver primero el Antiguo Testamento. Cristo se presenta como una sombra, como una figura de lo que sería su ministerio, y nos presenta tres aspectos de su vida en el Antiguo Testamento
Testamento que se tenían que cumplir. Era muy importante que este proceso se llevara a cabo para poder desembocar en la salvación. Estos tres aspectos están representados por tres ministerios mesiánicos que apuntaban directamente a un Mesías Salvador para la humanidad, cumpliendo lo establecido por Dios. En primer lugar, el ministerio sacerdotal. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ahorita estamos. Son tres del Antiguo Testamento y tres del Nuevo Testamento. En primer lugar, el ministerio sacerdotal, representado primero por Abraham. Abraham era sacerdote. Espérenme. Cuando Abraham está caminando sobre la tierra, todavía no existía el sacerdocio como lo vemos ya a partir del libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio. Ya todavía no estaba. Acuérdense, Abraham es primero y Moisés es su descendiente 400 años después. Ya estaba Abraham. Todavía no existía Israel. Todavía no existía el pueblo de Dios. Todavía no existía Jacob. Todavía no nacía Isaac. Y aún así, Abraham empezó a hacer la labor sacerdotal que Dios le estaba poniendo. La primera cosa que hizo Abraham como sacerdote fue entregar las ofrendas y los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec y rey de Salem. ¿Verdad? No nos vamos a ir a toda la historia porque se nos va todo el tiempo, pero recuerdan la historia ahí en el libro de Génesis, por ahí del 8, 9, se me fue, pero en Génesis. Lean todo Génesis, les hace bien. Abraham se va a la guerra porque sus sobrinos lo secuestraron y se lo llevaron unos malos, Kedorlaomer y otros 10 reyes lo llevaron y tiene que ir a la guerra. Así es que va, rescata a sus sobrinos, rescata a su familia y por ahí de paso se trae todo el botín, todo lo que se habían robado estos canallas de otros reyes, se trae todo el botín. Y dice que cuando llegaba Abraham de la guerra, salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es una teofanía, es decir, es una encarnación, una representación probablemente del Espíritu Santo o del mismo Señor Jesucristo. Salió a su encuentro en forma de persona, del rey de Salem, y dice que cuando Abraham llega delante de él, se postra, le adora, y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo lo que había traído de la guerra, todo el botín de guerra. Abraham entregó los diezmos. Eso era la función sacerdotal. Muchos años después, en el libro de Levítico se establece que los sacerdotes son los encargados de presentar las ofrendas en el templo de todo lo que la gente traía. Los que los presentaban eran los sacerdotes, no era la gente. Tú no llegabas y dabas tu ofrenda, se la dabas al sacerdote y el sacerdote iba y presentaba esa ofrenda delante de Dios. Era una función sacerdotal. Después, unos añitos después, ya nació Isaac. Isaac tiene 11, 12 años de edad más o menos. Y Dios le dice a Abraham: vete a tierra de Moria, porque quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac. Al único hijo que tienes, a Isaac. Señor, tanto batallé para tener Isaac. Tantas ganas le tuve que echar. Y ahora quieres que lo sacrifique. Ya no me alcanzan las fuerzas para hacer otro. Pero Abraham obedece. Y Abraham representa esta figura, este ministerio sacerdotal, al poner en el altar a su propio hijo, a su unigénito hijo. Lo pone en el altar, listo para entregarlo en sacrificio a Dios. ¿Saben la historia? Dios detiene la mano de Abraham y libera a Isaac y le da un cordero para que pudiera ser sacrificado en vez de su hijo. Pero esto es una sombra de Juan 3:16, ¿no les parece? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el ministerio sacerdotal está representado en el Antiguo Testamento, empezando desde Abraham. Años después, el sacerdocio ya se establece de una manera más organizada, después de que el pueblo de Israel sale y ya están en la tierra prometida, o están apenas en el desierto, caminando, y desde ahí el Señor les da leyes para establecer
el sacerdocio. A partir de ahí el sacerdocio fue fundamental en la experiencia y en la realidad del Antiguo Testamento. Los sacerdotes fueron los guardianes profesionales del culto, de las instrucciones entregadas a Dios, a su pueblo por medio de la ley de Moisés. Los sacerdotes eran agentes de bendición, eran agentes de santificación, de santidad, de purificación divinas. Ellos supervisaban que el culto y todo lo que sucedía en el templo se llevara a cabo de una manera ordenada, correcta y de acuerdo a lo que Dios había establecido. El sacerdocio de Aarón cobra relevancia por su función mediadora entre Dios y el pueblo. Hebreos y Apocalipsis, hermanos, nos ponen en evidencia el rol sacerdotal de Cristo más allá de su obra en la tierra, en esos 3 años de ministerio terrenal, centrada siempre en el ministerio de Cristo como sacerdote, en el templo y en la Nueva Jerusalén que vamos a ver. ¿Cuántos están listos? No les digo que por el coronavirus, digo, pero ¿cuántos están listos? Por una o por otra nos hemos de ir. ¿O no se quieren ir? Y como que algunos no, ¿verdad? Les gusta más la pachanga acá. No sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Bueno, Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Y quién? Y no el hombre. El verdadero tabernáculo, no el que levantó Moisés en el desierto, no el que edificó David, no el que levantó Herodes en su tiempo, sino el que se levantó, no hecho por el hombre, en el cielo. El ministerio sacerdotal de Cristo, hermanos, no solamente está en sus hombres del Antiguo Testamento, no solamente en el tiempo de la iglesia, sino en la eternidad. Él seguirá siendo el gran sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Él seguirá siendo. Apocalipsis, todo el capítulo 5, habla acerca de que solamente Cristo fue encontrado digno como sacerdote perfecto de abrir el libro y desatar los sellos. Pero dice Apocalipsis 11:19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo, y pasaron muchas cosas. Pero fíjense cómo se abre en esa visión Juan. Ve que se abre el templo. ¿Y qué es lo que ve dentro del templo Juan? El arca del pacto. ¿Quién tenía, de acuerdo al Antiguo Testamento, quién tenía el derecho de entrar detrás de esas cortinas y poder estar delante de la presencia del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en la tierra? El sumo sacerdote, no todos los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, uno, el mero mero. Y para que pudiera entrar tenía que hacer un montón de rituales de purificación y de santidad para poder entrar a estar delante de la presencia de Dios. Y aquí dice Apocalipsis, en la revelación de Juan, que cuando se abre el templo, Juan se asoma y dice: paso, ahí está el arca. Bueno, no dijo así, el énfasis lo pongo yo, pero dice que vio, y me imagino que se sorprendió Juan. Ahí está el arca. ¿Qué significaba que Juan viera el arca ahí? Significaba que había un sacerdote. Significaba que había un sumo sacerdote. Y el capítulo 5 dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El Cordero de Dios. Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Así es que el único que tenía acceso al arca era el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento encontramos la sombra de Cristo, del ministerio de Cristo, hermanos, como sacerdote. En segundo lugar, el segundo aspecto en el Antiguo Testamento es el ministerio del profeta. Los profetas, como los expositores de la revelación divina, estaban encargados siempre de anunciar la voluntad de Dios a su pueblo. Ese era el trabajo del profeta.
El ministerio de ellos fue central en la historia de Israel y de la iglesia cristiana en el primer siglo. Moisés profetizó. Moisés la hizo de profeta. Y dijo que Dios iba a levantar un profeta entre su pueblo. Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, esto que para los autores del Nuevo Testamento, hermanos, fue interpretado como Cristo, porque vemos a Pedro predicando también ahí en el pórtico de Salomón, en Hechos 3:22. Vuelve a repetir Pedro esta profecía, porque Moisés, dice en Hechos, está hablando ya Pedro, Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, ¿desde dónde? Desde Samuel. Pongan en hold a Samuel ahí. Desde Samuel en adelante, dice Pedro, cuantos han hablado, también han anunciado que estos días, ¿cuáles días? En que solamente Cristo era el único profeta que se iba a levantar con autoridad en la palabra de Dios. Solamente Cristo. Y Pedro lo estaba confirmando. Moisés lo profetizó. Todos los profetas después de Samuel fue el primer gran profeta de Israel. Después de Samuel, todos los profetas estuvieron hablando: Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y se levantará y acontecerá en aquel día, y vendrá como rey, y tú verás Efrata. Y todos empezaron a hablar que iba a venir un Salvador llamado Cristo Jesús, y que Él salvaría a su pueblo, un profeta que iba a hablar no como con palabras humanas, sino con la autoridad de Dios, y que todos le tenían que escuchar, y el que no le escuchara perdería la vida y no tendrá derecho a la vida eterna. El pueblo de Israel, los discípulos de Jesús, en esa experiencia, en ese tiempo, hermanos, el primer siglo, identificaron a Jesús como el gran profeta de Israel. Dice Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran, ¿qué? Profeta se ha levantado. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús resucita al niño y ven que un muerto vuelve a vivir, y la gente se sorprende y dice: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Tenemos entonces en el Antiguo Testamento el ministerio sacerdotal, el ministerio profético, y el tercer ministerio en el Antiguo Testamento es el linaje real. Es un rey. Había un rey. Dios le prometió a David un trono perpetuo, eterno, para su descendencia. A partir de ahí, el mesianismo profético esperaba la llegada del rey prometido del linaje de David. Ahora, les dije que le pusiera pausa a Samuel. ¿Se acuerdan de la historia bíblica? Espero que sí. Samuel fue el último juez del periodo de jueces de la nación de Israel. Después de la conquista de Canaán y todo lo que pasó con Josué, en el libro de Josué, empieza entonces un periodo de casi 350 años del periodo de los jueces. Unos buenos, unos malos, a veces Israel estaba de buenas, a veces estaba de malas, le iba bien, le iba mal. Pasaron muchas cosas en ese periodo de 350 años. Y llegamos al tiempo de Samuel. Samuel se convierte en el último juez, es decir, el último líder. No era rey, pero era el líder principal de la nación. Con Samuel es que Dios le dice a Samuel: el pueblo está pidiendo un rey como las otras naciones, ve y dales un rey. Y llama a Saúl primero, ¿verdad? Y Saúl la riega, y después tiene que levantar a David para que se levante como rey.
y Dios afirma el pacto con David y a su casa eternamente. Ok, Samuel es el último gran juez, que era el líder, como si fuera el rey. Samuel se convierte también en el sacerdote. Era el último sacerdote de toda esa dinastía, de esos 350 años. Samuel era el que ofrecía el sacrificio de la tarde. ¿Se acuerdan que esa fue la bronca en la que se metió Saúl? Iba a haber guerra y entonces Samuel le dijo a Saúl: vete para tal lugar y espérame para que yo llegue a hacer el sacrificio. Y el rey, que no tenía autoridad, entiendan bien esto, hermanos, el rey no tenía autoridad sacerdotal. Así es que Saúl desobedece a Samuel y dice: ok, ya se tardó mucho Samuel, a lo mejor se le olvidó, pero yo soy el rey. Así es que, ¿qué impide que yo ofrezca el sacrificio? Y se pone a hacer el sacrificio Saúl. Y cuando va llegando Samuel le dice: ¿qué es este sacrificio? Y supongo que como vi que te tardabas, mano. Y el pueblo ya está con ganas de irse a la guerra, mano, y si no nos apurábamos. Pero ya, mira, ya le di chicharrón aquí al carnerito, ya lo puse, mira, ya huele sabroso, ya se está haciendo. Y le dice Samuel: locamente has hecho, Saúl. Locamente has hecho. ¿Por qué metiste las manos en las cosas sagradas de Dios? Ciertamente el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y ahí Saúl pierde el reinado, porque Samuel era el líder, había sido el juez, pero también era el sacerdote y también era el profeta. Los tres ministerios representados en Samuel por una sola vez en todo el Antiguo Testamento. En la transición de los jueces a la monarquía, el único que tiene la sombra de los tres ministerios de Cristo es Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es una sombra, es un tipo, es un prototipo de lo que Cristo iba a representar en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende esto, hermanos? Israel tenía entonces ya un rey. Dios le promete a David un trono perpetuo. Hay profecía en el Salmo 2 y el Salmo 110, no los vamos a ver a profundidad. Pero estos dos salmos, el 2 y el 110, llegaron a ser parte de la esperanza del Mesías Rey, que pondría fin a la opresión de los enemigos del pacto. En el 110, versículo 4, une al rey con el sacerdocio, algo que no se había visto antes en Israel. Dice el Salmo 110, 4: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es David. Es el rey el que está hablando. Es el rey que dice lo que Dios le está diciendo, pero no se lo está confirmando a David, sino a su descendencia, que sería Cristo Jesús, muchos años más adelante. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec con el que empezó el sacerdocio en el tiempo de Abraham. ¿No los he perdido? De este modo, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento vieron en Jesús el cumplimiento de las profecías del tipo o figura de un rey en Jesús. Juan 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, ¿quién? Tu rey viene sobre un burrito, sobre un pollino de asno. Tu rey. No dice tu sacerdote, no dice tu profeta, está hablando de un rey. Así es que en el Antiguo Testamento encontramos estos tres ministerios mesiánicos: el sacerdote, el profeta y el rey. Y estos tres ministerios, hermanos, son sombra de que solamente en Cristo, solos Cristos, solamente Cristo iba a poder cumplir este requisito. Solamente Él lo iba a poder cumplir. Ahora, estos tres ministerios en el Nuevo Testamento se presentan de una manera totalmente diferente.
Vamos al Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento vimos la figura de un profeta, en el Nuevo Testamento se nos presenta la figura de un maestro. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Así es que Jesús siempre declaró que era maestro. Y la gente le reconocía como maestro. Maestro bueno, le dijeron a Jesús. ¿Y por qué me llamas bueno si no hay solamente uno bueno que es Dios? Y a cada ratito venían, rabí, maestro, ¿qué hacemos? Maestro, vamos acá, maestro, vamos allá, rabí, rabí. Le reconocían que Jesús era un maestro. Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un maestro que hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque los escribas hablaban como yo les estoy hablando a lo mejor ahorita a ustedes. Yo soy humano, yo les estoy transmitiendo la palabra de Dios. Pero Jesús era la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así es que cuando Jesús hablaba, no es como un escriba que les estaba predicando o un pastor que les estaba predicando. Jesús estaba hablando la palabra y Él mismo era la palabra. Hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento. Cada uno hizo lo que le correspondió. Pero esos profetas enseñaban al pueblo acerca de algo que iba a suceder. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos solamente a un solo profeta que estableció la verdad de Dios y la sembró en el corazón de la gente una sola vez y para siempre. Hebreos 1:1. Estos versículos a mí me encantan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, Antiguo Testamento. En estos postreros días, es decir, después de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Un profeta del Antiguo Testamento ahora es reconocido como un maestro en el Nuevo Testamento. Y ese es nuestro maestro. La salvación a través de Cristo se estaba complementando. En el Antiguo Testamento encontramos en segundo lugar la figura de un rey. Pero en el Nuevo Testamento se nos presenta un Señor. ¿Qué diferencia hay? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué diferencia había entre decirle rey o decirle Señor? El rey lo obedecías porque era el rey. Y si el rey decía échate de cabeza, sí, mi rey, vas para abajo. Y si el rey me decía dame 3 de tus vacas que tienes ahí, pues tienes 10, dame 3. Sí, señor, ahí están mis vaquitas. Al rey se le obedecía por miedo. Al rey se le obedecía por conveniencia. Al rey se le servía por servilismo, por interés, porque podíamos esperar algo de él. El rey era una figura, humanamente, como hasta el día de hoy todavía, es el que tiene el poder. Y vale más que te alinees con el rey, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el rey, te tienes que alinear con el rey, porque al final de cuentas él tiene la autoridad para hacerte bien o hacerte mal. Ese es un rey humano. Un señor es un rey al que sirves por gusto propio tuyo. No por lo que puedes recibir de él, no por lo que estás esperando humanamente, sino solamente porque estás convencido que es el mejor camino para tu vida servir al Señor. Esa es la diferencia de un rey. Al rey lo obedeces porque lo tienes que obedecer, porque si no, te echa la policía, te echa la judicial y a ver si no obedeces. Al Señor, cuando le digo Señor, estoy diciendo tú eres el dueño de mi vida. Eres el dueño de todo lo que tengo. Eres el dueño de todo lo que poseo. Y servirte a ti, Señor, decirte a ti, Señor, lo hago con todo mi amor y nadie me obliga, nadie me forza a llamarle Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo hago por amor.
lo hago con una profunda convicción, entendiendo quién es Él. Por eso Jesús le reprocha: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso es un rey. Pero un Señor se le tiene que obedecer. Jesús nunca tomó la actitud de un rey. Su autoridad hizo que la gente le reconociera como Señor, que era un símbolo todavía superior de autoridad. La declaración de Tomás, cuando ve a Jesús resucitado, fue contundente. En Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aparece Jesús resucitado y dice Tomás: no es cierto. Porque los discípulos le dijeron: hoy acabamos de ver al Señor. ¿De cuál fumaron? No, es cierto, lo acabamos de ver. Y la segunda vez estaban todos reunidos y ahí estaba Tomás. Y en eso entra Jesús. Y Tomás se lo queda viendo. Y Jesús, por supuesto que ya sabía lo que había dicho Tomás. No es que le fueron a contar el chisme. Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Y le dijo: Tomás, ¿por qué no creíste que era yo? ¿Todavía tienes dudas? Ven, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado y verifica que soy yo. Y Tomás no se atrevió a tocar a Jesús. Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío, exaltando a Jesús de una manera profética, de una manera especial. No solamente eres mi Señor, no solamente eres el dueño, no solamente me has dado la vida eterna, sino que también eres mi Dios, eres mi objeto de adoración, eres lo que yo he anhelado toda la vida. Por eso se postró Tomás y declaró: Señor mío y Dios mío. Porque Tomás entendió que solamente Cristo tenía el poder de haber resucitado de la muerte para darnos vida juntamente con Él. En el Antiguo Testamento hubo muchos reyes, hermanos. Una sucesión de padres e hijos por casi 300 años. Unos fueron buenos, otros malos, otros fueron muy malos. Pero solamente en Cristo se establece un nuevo linaje real. Un Señor que reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 lo declara así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está el rey. La figura del Antiguo Testamento, del profeta, el Nuevo Testamento nos los presenta como el maestro. La figura del rey en el Antiguo Testamento, en el linaje de David, el Nuevo Testamento nos los presenta como Señor. Y el tercero nos los presenta en el Antiguo Testamento como el sacerdote. El Nuevo Testamento nos los presenta como nuestro Salvador. Lucas 2:10, ahora viene Navidad próximamente. El ángel les dijo: no temáis a los pastores, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. ¿Cuántos salvadores nacieron? Uno. Solus Christus. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que nos ha reconciliado con el Padre mediante su propio sacrificio. Otra vez vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, léanlo conmigo este versículo en voz alta. 1, 2, 3. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un Salvador que logró, hermanos, que no tuviéramos miedo de acercarnos a Él. Espero que capten esta idea. El monte Sinaí estaba ardiendo en fuego porque la presencia de Dios estaba ahí. Y Moisés tenía que subir a la presencia de Dios.
Y le dijo a Aarón, quédate aquí, Aarón, y quédate con el pueblo, no sea que sean consumidos. Yo me voy a arriesgar. Y subió Moisés a la presencia de Dios. Y Moisés estaba en la presencia de Dios, temblando de lo que estaba viendo, de lo que estaba escuchando, de lo que estaba sucediendo alrededor de él. Humanamente, por supuesto que estaba aterrorizado Moisés, que Dios tuvo que calmarlo. Se le iba a infartar el viejito ahí. Tranquilo, Moisés. Y ahora nos dice Hebreos que tenemos a este sumo sacerdote que traspasó los cielos, que fue tentado igual que nosotros en todo, sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice ahora, hermanos, cristianos de todos los siglos, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, este es mi Salvador. ¿Por qué necesito un sacerdote? ¿Por qué necesito al cardenal? ¿Por qué necesito al papa? ¿Por qué necesito al pastor, al predicador, al apóstol que vino? ¿Por qué? ¿Por qué si tengo un sumo sacerdote que se ha compadecido de mí y que traspasó los cielos y que ahora me dice, acércate confiadamente a mí, no necesitas otro mediador, solo me necesitas a mí, no hay nadie más entre tú y yo, no hay velo que nos separe, tú puedes ir directamente al trono de la gracia y decirle, Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. Señor, ¿a quién iré en mi necesidad? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué necesito un mediador si tengo a Cristo Jesús? ¿Por qué la iglesia me impuso un mediador o muchos mediadores cuando yo tengo la presencia de Jesucristo, acceso directo al trono de la gracia de Dios? Un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que logró que no tuviéramos miedo. Un Salvador que logró que no solo entendiéramos, sino que Él supo compadecerse de nosotros, sabiendo lo que enfrentamos cada día. No pienses que lo que estás viviendo, hermano, el Señor no lo entiende. No creas que el dolor que tienes, el Señor no lo entiende. No creas que las tentaciones que tienes, varón, todos los días, el Señor no las entiende. No lo subestimes. No lo subestimes. Él fue tentado en todo. Él padeció. A Él se le murieron sus amigos. A Él lo traicionaron. A Él hablaron mal de Él. A Él lo criticaron. A Él lo humillaron. A Él lo golpearon. A Él lo mataron y lo crucificaron. No digas jamás que el Señor no entiende lo que estás viviendo en tu vida. Jamás nos atrevamos a decir, es que Dios no entiende, es que Dios no sabe lo que estoy viviendo, Dios no sabe lo que se siente. Por supuesto que lo sabe, porque tú se lo hiciste a Él. Nuestro pecado lo crucificó, nuestro pecado lo condenó, nuestro pecado lo azotó, mas el herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y nosotros le tuvimos por herido, por maltratado de Dios, abatido. Y como que escondimos de Él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Lo menospreciamos. Pero Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, verdad y vida, vino solamente por Él mismo. Un solo Salvador, un solo Mesías, un solo Cristo. Por eso Martín Lutero tuvo que declarar, solus Christus. No hay nadie más. No hay nadie más. Solamente es Él. Mientras las figuras del Antiguo Testamento, vengan Javier, por favor. Mientras las figuras del Antiguo Testamento, hermanos,
eran temporales. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, refiriéndose a Jesús, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Una sombra es el reflejo de algo o de alguien nada más. Una sombra es un reflejo. Aquí hay mucha luz y no puedo proyectar sombra, pero si ustedes ven abajo, hoy van a ver su sombra. Pero esas sombras que ven abajo no estarían ahí si ustedes no están ahí. Cuando no estamos nosotros aquí en el edificio, esas sombras no se ven. Porque esas sombras son producidas cuando la luz cae sobre un objeto, sobre una persona. Todos los profetas, todos los reyes, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento solamente estaban proyectando la sombra del que iba a venir, de uno solo, una sola sombra, de un maestro, de un Señor, de un Salvador. Solo Cristo, solo Cristo. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, solamente Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo profeta, un solo maestro, un solo rey, un solo Señor, un solo sacerdote, un solo Salvador. Ante esto, hermanos, ante esta verdad, sería muy, perdón la palabra, pero sería muy tonto de nuestra parte, sería muy descuidado de nuestra parte pensar que Cristo no es suficiente y que necesita de la ayuda de hombres imperfectos y pecadores para llevar a cabo el proceso de la salvación. A eso fue lo que se enfrentó Lutero hace 500 años. Y muchos de nosotros, o de ustedes quizás que están aquí, se enfrentaron a eso también. Y muchas veces participamos de ritos porque nos dijeron que así era la cosa. Y que teníamos que confesarnos acá y estar acá y los sacramentos y esto y lo otro, porque nos dijeron que así, que Cristo no era suficiente, que había que darle una ayudadita y que la iglesia estaba instituida para darle una ayudadita y para que se pudiera llevar a cabo nuestra salvación. Y si ya te moriste, pues había que echarle ganas y con algo de dinero hacer una serie de rituales para irte sacando, que tus parientes te fueran sacando del infierno. Hermanos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más. No es el Papa, no son los cardenales, no es el apóstol, no es el pastor, no es el predicador en quien tenemos salvación. Solus Christus, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Cierren sus ojos, por favor. Denle